Vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos todos en este momento, ¿verdad? Entrando en ese acto único de Dios, en la divina voluntad, para que podamos compartir esta hermosa sesión, eh, nuestras, diríamos, nuestras experiencias, ¿verdad? Esas experiencias que hemos tenido, los efectos de eso que Jesús ha ido infundiendo en el alma durante todos estos días, durante todas estas semanas, y que podamos pues compartirlo entre hermanos. Pero antes de eso, pues Lupita había puesto para que leyéramos el monacato. Entonces, pues voy a dejar a Lupita para que ella lleve esta parte de la sesión. ¿Qué podríamos comentar? ¿De qué nos está hablando el Señor? Él allí nos habla de como él instituye, digámoslo así, como la comunidad, ¿no? El monocato, Monacato, monacato, exacto, exacto. Él nos habla del dolor más grande que él sufrió, que él sintió, fue precisamente el dolor de la madre, que mucho más que el dolor de la traición y mucho más de la inutilidad de su preciosísima sangre derramada, ¿no? Que iba a ser para muchos, sí. Dice también que no solo son las cruces, las espinas, los clavos, los azotes materiales, ¿no? Allí lo interpreto, pues es más la parte espiritual, más el dolor de la parte moral, que dice que consumando el sacrificio en medio de todos estos dolores es como se puede llegar a ser salvadores. Eh, y la otra parte donde él dice, es decir, dice, no tenemos, pienso yo, ¿no? De acuerdo con lo leído, no tenemos nosotros permiso de alguna manera de quejarnos, ¿no? Porque pues es el amor divino, el mismo fundador de este monacato divino que nos ha llamado y que nos ha reunido, nos ha convocado, que nos encontramos aquí precisamente. Y él dice que el hábito que nos colocará es precisamente el dolor total llevado hasta el mismo sacrificio. Ese amor al prójimo, amor en Dios en cada prójimo. Y solo el Padre, dice también que solo el Padre sabe lo que sufrió su verbo en la parte moral, en el espíritu y también en lo físico, ¿no? Eh, bueno, de allí para adelante ya hice como ese agradecimiento, pero pienso que sería como para la parte final con el fin de que los hermanitos que van a hablar de lo que también les dejó este escrito tan profundo y tan inmenso, esa parte, es decir, sencillamente dar ese fiat de recibir ese hábito que el Señor nos quiere colocar, que Él mismo nos lo va a colocar y que de hecho ya en el camino que hemos traído, las cruces que ya hace rato que, es decir, toda la vida ha sido una situación de dificultades y gracias a Dios, pues con la fortaleza que Él nos ha dado, aunque en la voluntad humana, pero como ya hay como sabemos, la voluntad que es decir, hemos vivido en su voluntad, más no en posesión como la estamos tomando hoy día, pero los sufrimientos que de verdad la vida nos ha deparado, nos ha dado, pero ya hoy día sabemos que de alguna manera nos venía señalando un camino y que por su misericordia, por su gracia, estamos en este instante, personalmente lo digo, en este instante en el cual me encuentro es algo grandioso y maravilloso. Me confrontó bastante esta lectura, mis hermanitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por los que no la han leído, solo vamos a enfatizar algunas cuestiones acá, ¿verdad? Porque esta lectura a mí, a mí me tocó en el sentido de decir, está hablando de mí, ¿verdad?
Entonces, para no quitar lo que puedan opinar, solo quiero recalcar, ¿verdad? Dice, has tenido conocimiento de todas nuestras torturas y has visto con qué generosidad, heroísmo, paciencia, mansedumbre, constancia y fortaleza las hemos sufrido, movidos por la caridad de salvaros. O sea, está hablando en plural, ¿verdad? Porque está hablando de él y de su mamá. Y por acá dice, son precisamente las torturas que hay que compartir para salvar. No serán las cruces, las espinas, los clavos, los azotes materiales. Eso suena conocido, ¿verdad? Serán otros de distinta forma y naturaleza, más igualmente dolorosos y aniquiladores. Y solo consumando el sacrificio en medio de estos dolores es como se puede llegar a ser salvadores. Es una misión austera, la más austera de todas, aquella en cuya comparación la vida del monje o de la religiosa de regla más severa resulta una flor respecto de un manojo de espinas, ya que esta no es regla de una orden humana, sino regla de un sacerdocio y un rito de ingreso en un monacato divino. Y monacato viene de los monasterios, de monasterio, ¿verdad? De un monasterio divino del que yo soy el fundador y soy el que consagra y acoge en mi regla y en mi orden a los elegidos para ella. Y soy el que les impone el hábito, que es el mío, el dolor total llevado hasta el sacrificio. Tú has visto mis sufrimientos, todos ellos fueron aceptados para reparar vuestras culpas. Y dice, ese ser que Dios os dio con una perfección de obra divina y que vosotros habéis degradado con la culpa del progenitor y con vuestras tendencias al mal. Y aquí dice, a la entrada estamos hablando de un niño que decía, si en la divina voluntad ya está todo, y entonces, ¿para qué pedirlo si ya está, verdad? Y aquí nos dice, pero yo vine para anular mediante mi sangre y mi dolor los efectos del pecado, lavando en ellos cada una de vuestras partes físicas y morales, para purificarlas y fortalecerlas contra las tendencias pecaminosas. Y después va describiendo, ¿verdad? Qué pasó con las diferentes partes de sus órganos, pero me quedo hasta allí para enfatizar que nos está hablando, para mí, de la divina voluntad. Bueno, nada más rapidísimo, yo no me tardo. De acuerdo con lo que decía esta Marta Lucía y con lo que nos acaba de leer Lupita y con lo que hoy vimos precisamente acerca de la pasión, he llegado a entender que a Jesús lo que más le dolió, lo que más le mató, no fue la cruz y los azotes, sino todas esas heridas que se fueron generando en el corazón pues por las traiciones, las negaciones, eh, el hacer nuestra voluntad. Y hay una parte donde él dice, ustedes, dice, a ustedes los amo también, amo a todos, ¿no? Y perdono a toda la humanidad, pero cada uno de ustedes, fíjense en qué parte están siendo como cada uno de mis apóstoles, como el traidor, como el que me negó, como el que fue rebelde, como aquel que aunque queriendo le costaba más trabajo. Y igualmente nuestras heridas, que no sean en vano, sino que las unamos a esa pasión dolorosa y poder acompañarlo. Gracias, Lupita. No te quito más tiempo porque estaba muy interesante lo que decías y quiero aprender de ustedes. Gracias. Gracias, Betty. Ujú, sí, eh, recalcando pues sus padecimientos, ¿verdad? Y lo que más le dolió. Mercedes, A mí me llamó tiene la atención, micrófono. sí, a mí me llamó la atención una partecita que habla de nuestra madre.
cómo se unifica el dolor de Jesús con el de nuestra madre y cómo podemos ver cuál es la misión de María con respecto a la iglesia, porque pues, habla mucho de cómo ella sostiene a la iglesia, a los apóstoles, al Salvador, y cómo ella vivió en sí misma todo lo que su hijo vivió, como ejemplo de que hoy es el llamado Viernes de los Dolores, ¿verdad? Y nos identificamos mucho con nuestra Madre Santísima y con todo lo que ella representa para su Hijo Jesús, que es algo Gracias, Mercedes. que todavía no sé, como que todavía nos falta bastante para identificarnos con nuestra madre y identificar esa propia identificación que ella también tenía con Jesús. Que ella espiritualmente, en su alma, en su corazón, ella vivió todo lo que vivió Jesús. Y a veces el explicar eso, cuando hablamos de nuestra Santísima Madre, como que es difícil para ciertas personas, pero a mí eso me llena mucho porque el solo pensar el dolor, el sufrimiento de una madre y que ella lo conocía desde siempre, pues es una cosa que no podemos ni imaginar. Yo nunca he sido madre, pero tuve una madre bellísima y es como yo digo que yo era la copia fotostática o soy la copia fotostática de ella. Así que nada más me pongo en esos zapatos y digo, ¿cómo ella pudo? ¿Cómo nuestra madre pudo? Solamente por la voluntad de Dios, por la divina voluntad pudo con todo eso. Porque humanamente realmente sería imposible para una madre estar ahí como estuvo ella, viendo todo lo que le hacían a su hijo, sabiendo que él era todo amor y que estaba haciendo todo el mayor bien que se le podía hacer a la humanidad. Wow, solo eso quería A su decir. hijo y a ella, ¿verdad? Porque eso lo Exacto. estamos aprendiendo ahora con María Valtorta, ¿verdad? Que cómo la vituperaron y cómo la burlaron, ¿verdad? Es de tal manera que Juan llega hasta querer, eh, lo hizo, al final lo hizo y yo, bravo, bravo, ¿verdad? Porque dije, vaya, reaccionó tan violento cuando él para nada era así, sin embargo, la quiso proteger tanto, ¿verdad? Y eso que dice Mercedes me estaba recordando que Jesús lo sabe. Y si se dan cuenta, cuántas veces en las lecturas no nos está diciendo, ¿verdad? Quiero contarte lo que hizo mi madre, quiero contarte quién es mi madre, quiero ponerte como mi madre estaba, ¿verdad? Él lo sabía y nos lo reitera tanto, así es que llegará el momento en que eso que tú dices, Mercedes, que cuesta, ¿verdad? Tenemos algunos tan metidos en la mente que nos dicen a Jesús por María o no. Solo se adora uno, otro no se adora, ¿verdad? Y entonces quizás eso también nos ayuda, nos lleva a actuar así. Leticia, Lo que estaba diciendo ahorita, Lupita, ayer estaba yo escuchando de la estación de radio de María Valtorta, en donde dice, bien bonito que está hablando de la Virgen, es en el número 348, en ese programa, dice revelaciones dice, no, dice revelación de las transfiguraciones de la Virgen. Ahí está bien bonito el Señor hablando, dice, les voy a decir, los junta ahí en su casa cuando llegan después de andar
andaban evangelizando y llegan ahí y les dicen, nomás a ustedes les voy a platicar de las transfiguraciones. Está muy bonito ese audio, lo estaba yo viendo, escuchando el día de ayer y ahorita que estaban diciendo, lo apunté ahí y dije, mira, el Señor quería que se los diera hoy. Para que lo Gracias, vieran. gracias. Sí, pues yo estaba viendo de Alma, ayúdame, en la mañana donde dice, en la parte donde dice, amad a los vuestros en Dios, no por encima de Dios. Porque nos dice que, dice, ¿cómo dice? Ello no agotará vuestro amor hasta el punto de hacernos indiferentes con vuestros antes. Al contrario, la perfección tomada de Dios. Quien ama a Dios tiene en sí a Dios. Y teniendo a Dios, tiene la perfección. Dice, alimentará vuestro amor hacia ellos. Y me dice ahí, me tocó mucho, donde dice, yo hice de mi carne una llaga para extraer de vuestras carnes el veneno de la sensualidad, de la falta de pudor, respeto, de la avidez y admiración por esa carne destinada a reducirse al polvo. Que pues efectivamente en esta, digo, como muchas veces sí, el tanto estar viviendo en el mundo tan secular, sí, sí cae muchas veces uno en decir, ay, de cuidar más a veces el cuerpo que el espíritu, ¿no? Y tanto que vemos, como dice, vemos y aunque no lo hacemos, pero tampoco a veces, muchas veces ayudamos a corregir toda esa falta de pudor y esa falta de respeto, digamos, hasta en las iglesias y donde quiera que vamos. Y de esa misma parte también, pero esa dije, esa me está diciendo a mí, pero bien derechito. Dice, estuve a merced del hombre y prisionero del hombre condenado, condenado suyo, yo Dios condenado por el hombre, cuánta impaciencia tenéis por naderías. Y dice, cuántas incompatibilidades por bagatelas y cuántas exasperaciones por simples malestares. Pero fijaos en vuestro Salvador, meditar qué exasperante tenía que ser esas punzadas continuas en la corona con nuevos sitios, esos enredos en sus mechones que les tiraban, dice, cada vez que se tenía, ya no estoy leyendo más, dice, cada vez que movían su cabeza, dice que tenía que acomodarla de cierta manera para que esas espinas no me clavaran pues para sentir menos dolor, ¿no? Y digo, sí, en realidad, por eso nos dice que no nos olvidemos de su pasión, porque si nos ponemos a comparar, tiene uno dificultades y cosas que pasan, pero cuando ya te pones a ver todo lo que en su pasión nos dice, en realidad cómo la vivió y cómo vivió cada martirio, cada tortura, que todo tiene un significado. Y cuando le leí yo, sí, dice, ¿cuántas impaciencias tenéis por naderías? Digo, pues sí, en realidad tiene, a mí me llegó mucho porque digo, sí tiene uno dificultades, pero él siempre está con nosotros y de alguna manera nos hace sentirlas que como naderías comparado con todo lo que él sufrió por nosotros. Y pues digo, pues eso es lo que a mí se pone uno a reflexionar de todo lo que estás viviendo, lo que te está sucediendo, y pones ver precisamente eso y pues no se puede comparar, digo, no, Señor, hay que ofrecer esos dolores y esas impaciencias que tenemos para que Él pueda tener un descanso, ¿no? Por lo que en vez de quejarnos, mejor estar ofreciéndoselas para poderle darle un descanso a Él, ¿no? Sí, ciertamente, ¿verdad? Y lo que vemos más mandatorio. Sí. Esther o Carlos o ambos. Sí. Bueno, voy a tratar de dar una idea. Cuando leí esto, pasé como 3 días más o menos meditándolo y escribí algunos poemas de algunas partes de esto, porque de esa manera yo comprendo mejor las cosas. Y entonces me llevó esto a Melquisedec. En el Antiguo Testamento aparece un ser, una persona enigmática. Si ustedes han leído el Viejo Testamento de Melquisedec, que es el sacerdocio, Con Abraham. bueno, él era antes que Abraham, ¿no es cierto?
porque acá lo que yo he conectado es que cuando Jesús habla de el sacerdocio, voy a leerlo porque es muy importante, ya que esta no es regla de una orden humana, sino regla de un sacerdocio y un rito de ingreso en un monacato divino yo soy el fundador y soy el que consagra y acoge. Y a Melquisedec siempre se lo ha visto en la Iglesia Católica como un ejemplo del sacerdote. El sacerdocio no tiene principio ni fin, es un sacerdocio eterno, el auténtico católico. Entonces, nosotros cuando recibimos el bautismo, nos dicen, o después aprendemos, porque yo era un bebé recién nacido, salido del hospital, me bautizaron. Aprendemos que somos sacerdotes de nosotros, ¿cómo es? Sacerdotes, reyes. Sacerdotes de profetas. nosotros mismos y somos reyes y somos profetas. Eso está en la religión católica, en el catecismo. El catecismo nos ha enseñado mucho. Esther es más conocedora del catecismo que yo. Y muchas veces hemos encontrado hermosas verdades ahí. Pero volviendo al sacerdocio eterno, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí me llama la atención, porque en la divina voluntad nosotros estamos tratando de vivir la eternidad aquí en la tierra. Y entonces eso se asemeja muchísimo a ese sacerdocio que nosotros pues tenemos, pero es limitado porque no somos sacerdotes para otros, pero somos profetas, somos reyes, el reino es lo que Él quiere compartir con nosotros. Nos ha dicho eso claramente. Ah, y lo del sacerdocio yo no lo puedo comprender completamente, pero Melquisedec a mí siempre me ha asombrado, ¿no? Porque yo cuando leí Melquisedec, y hay muy poco de Melquisedec que se sabe, ¿no? Es decir, desde el Antiguo Testamento, pero después hay otras obras pues, como se dice, apócrifas, ¿no? Creo que son. No, San Pablo lo O menciona. San Pablo lo menciona también, claro. Pero el sacerdocio Ese monacato. es Jesús, ¿no es cierto? Es Jesús. Estamos hablando del sacerdocio del dolor. Eso lo dice claramente acá, ¿no es cierto? Jesús, fundador de un monacato divino, el del dolor. Y eso nos puede ahuyentar, ¿no es cierto? A muchas personas que todavía tienen miedo, bueno, le va a caer un poco difícil, ¿no? Pero la verdad es que ese dolor es algo divino y el sacerdocio es todo sacrificio y a nosotros nos pide el Señor que sacrifiquemos nuestra voluntad humana. Y eso es más de lo que hace un sacerdote que nos da la Eucaristía, ¿o no? Bueno, yo diría que el sacerdote que tiene, Es él. tiene la autoridad para dar la Eucaristía, nosotros no la tenemos. Pero nosotros podemos ser Eucaristía si le damos al Señor la voluntad humana. Nosotros completamente se la donamos como Él nos donó la vida. Lo mismo. Entonces ahí, Pues a mí, sí, ajá, adelante. no, sí, sí,
cuando uno va leyendo, uno dice, ¿habla del sacerdote o habla de la divina voluntad? Sí, Porque cuando dice el dolor no es el de las espinas, no es la cruz, ¿verdad? Y como nos dice en Libro de Cielo que el mayor martirio es sacrificar la voluntad humana, ¿verdad? Y si exacto, dice monacato divino, exacto, pues yo lo comprendí de que está hablando de la divina voluntad. exacto. Y lo que ahí nos va diciendo es como la herencia a partir de su sacrificio, ¿verdad? Entonces yo dije, no, esto Es hay tremendo. que, sí, esto hay Sí. que leerlo porque lo pone él incluso al final de su pasión. O sea que ya ha cumplido todo, él dicta eso a María de Valtorta, ¿verdad? Oh, Entonces, eh, después de todo, le viene diciendo eso. Entonces, lo sentí como, léelo bien, que esto es para ti. Y aquí están varias cosas, ¿verdad? Y hay varias, no diría consejos, sino que como directrices, ¿verdad? Ya creo que, no me recuerdo quién de los que ya opinaron, detallaron como dos de estas que las podemos rever, ¿verdad? Y las podemos rever, numerarlas y todo, ¿verdad? Como esa de que ver a todos a través de él, ¿verdad? claro. Eh, de no olvidarnos de su mamá, porque también arranca diciendo, ¿verdad? Es Sí, sí, claro. yo y mi mamá, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. la lleva ahí como gemela. Bueno, no sé si habían terminado ustedes, si yo les interrumpí. Pues Esther estaba con querer decir algo, me No parece. sé si podemos saltar a la última parte o tenemos que ir cada página. Sí, podemos saltar, es que yo no sé, aquí yo no veo nada, ni siquiera sé qué es lo que se está compartiendo, ¿verdad? Así es que ahí me disculpan, pero sí, como cada quien tiene el documento, ya sea en su máquina o qué, Sí. permítanme, Pues quiero entender qué le ha pasado a mí. sí, estaba ahí la página, pero lo que me impactó Compartiendo a mí ahora. es al final, cuando ya todo está hecho, cuando ya se hizo el sacrificio, Sí, la parte que habla de San Juan. ajá, Que dice, ¿qué son ese puñado de personas como hojas que el viento puede llevar? ¿Qué poder tienen? Uno a veces siente así. ¿Qué poder contra tanto mal, tanto egoísmo, nuestro propio egoísmo, el mundo, la maldad, el diablo? Pero es muy hermoso y me da mucha esperanza. Dice, un montoncito de hojas que el viento puede desparramar, una barquichuela en un océano borrascoso que puede sumergirla. No importa, el amor es su fuerza y su vela. Esta es su arma. Juan poseyó el amor como nadie más en el mundo, excepción de mi madre. Y Jesús en la otra página dice, Jesús realmente murió de amor. La más importante, la palabra principal es el amor. Era de amor lo que moría, de amor no dado. Y eso es lo que me impactó más a mí. Gracias. sí, ciertamente. ¿Y qué pensaron? ¿Que era para los sacerdotes o estaba hablando de la divina voluntad? Está hablando de cada uno de nosotros. Claro. Cada uno Ya, de nosotros. a cada uno nos dio nos enfocó en cierta parte de que nos Es- está hablando directamente, ¿no? Creo que somos sí es esa, para, somos sí. esa banda de... Ustedes saben, probablemente saben esto, ¿no? Que
San Francisco de Asís no fue sacerdote, fue un hermano, Sí, Sí, nada así sí, más, es. sí, era un hermano nada realmente más. como nosotros, ¿no es cierto? Sí, Y miren a lo que ha llegado y cómo cambió la iglesia, porque en esa época necesitaba la iglesia un cambio muy, muy necesario. Era, Yo creo los que son sacerdotes necesitan nuestros giros, necesitan la fuerza del amor que llevamos en el corazón sí, para toda la iglesia. Y eso es el poder, es el amor, es lo que yo quería de personas decir. como Luisita, ¿no es cierto? Gracias. Luisita era una persona común, más como nosotros todos. Es decir, no, el Señor elige esas personas. Muchas veces nos ha dicho él, en el libro del cielo que Él no le da tanta importancia a la iglesia en realidad, o a los sacerdotes, digamos, que Él está buscando a las almas, sean sacerdotes o no sean sacerdotes. Que tienen que ser Sí, pequeñas, y dice Juan era el más joven y no tenía ninguna fuerza, nada grandioso, pero tenía el amor. Eso es lo que me David era encanta. el más chiquito, ¿no es cierto? El Ok, más sí, menor, ¿no? ok, vamos a leer. sí. Hay Está, muchos está ejemplos. enfatizando la fuerza del amor, ¿verdad? Porque no importa lo que se Claro, tenga, pero la claro. fuerza del amor lleva a todo eso, sí. Gracias. Gracias. y cuando, Gracias a ustedes. y Mari cuando, Jovi, Muchas gracias, Lupita. Ay, pues a mí hay dos partes que me dejan mucho también. Una de ellas es, a ver, ¿cuál fue el mayor dolor de Jesús? Fue el de verla sufrir. Coincido totalmente con Mercedes, cómo es acerca de Mamá María, porque pues Mamá María está junto con él, son uno prácticamente. Entonces, el mayor dolor de Jesús fue verla sufrir a ella. Ni siquiera fue la traición de los apóstoles. Aquí él lo menciona, ni el conocimiento del sacrificio que habría de ser inútil, sino el verla sufrir a Mamá María, ¿no? Y eso habla de cómo en la divina voluntad está tan unido, tan estrecho. Son uno, Mamá María y Jesús. Y porque vaya, Mamá María es un modelo ejemplar de ahínco, de entrega, de todo, o sea, de todo, de todo, de todo. O sea, es increíble, increíblemente hermoso lo que es Mamá María, ¿no? Y cómo es mamá para todos nosotros. Y hay una parte también que más me impacta, que es, yo hice de mi carne una llaga para extraer de vuestras carnes el veneno de la sensualidad. Y aquí habla de la falta de pudor, de respeto, de la avidez y admiración, etcétera. Pero también más adelante dice, mi cabeza se vio sometida a 1000 torturas, a los golpes, al sol, a los gritos y las espinas para reparar la culpa de vuestra mente. Soberbia, impaciencia, insoportabilidad e intolerancia brotan como los hongos en vuestro cerebro. ¿Cierto? A cada uno nos pasa. Yo, cuando hablo de algo, generalmente yo lo hago porque es experiencia personal. A mí me ha pasado. Digo, o sea, difícilmente hablo de algo que no estoy viviendo, ¿no? Y a mí, en lo personal, pues me ha costado mucho, vaya, no a mí, o sea, yo digo que Dios me ha ido llevando y en verdad que han sido muchas cosas, pero es finalmente esto, ¿no? Y por eso me impacta, por la increíble magnificencia de Dios, cuán grande es su amor, cuánta entrega, cuánto todo, cuán importante es la criatura para él también, ¿no? Y cómo a pesar de todo y cómo también Mamá María está viviendo esto junto con Jesús. Entonces a mí eso es lo que más me impacta y pues es más lo que yo quería decir es esto pequeño porque realmente
si queremos realmente, y efectivamente, perdón, definitivamente, al igual que para Lupita, igual que para Esther y para don Carlos, la verdad, definitivamente esto es para nosotros, ¿no? Lo que podamos vivir, lo que podamos sufrir o lo que sea, bueno, pues ay, aprende de tu gran maestro que es Jesús, ¿no? Aprende de él, la entrega total y sin ninguna, vaya, sin ningún atisbo de queja o de dejarlo de lado, asumirlo como en la divina voluntad, ¿no? Es nada más. Muchas gracias, sí, ¿verdad? La madre, para imitarla y especialmente que como dice en una de las lecturas de María Valtorta, ni milagros ni nada hizo, ¿verdad? Pero sin su fiat, como dice acá también Mercedes en el chat, no se hubiera logrado todo lo que se logró. Entonces, por supuesto que tenemos que ser eh, luchadores para la corredentora, ¿verdad? No porque lo necesite, sino que nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Saber quién es ella también. Eh, sí, gracias, Marijovi. Sí, Mirta. Pues realmente cuando leí lo del monacato divino, realmente me pude ver ahí. Y estoy seguro que cada uno de ustedes también. ¿Por qué? Porque Jesús Jesús está describiendo o sea, lo que sucedió con su mirada, con sus pies, con sus manos, con su cabeza, o sea, que él fue reparando. En el libro de las 24 horas nos dice que él fue quien diseñó su pasión y nos fue describiendo exactamente esto que él está describiéndole a María Valtorta, que él reparó, ¿verdad? En su cuerpo, reparó por los pecados de esto, de los insultos, de los malos, de los pensamientos malos, de los que estaba por condenarse, etcétera. Pero fíjense que al hablar él de la vestidura, ahí fue donde realmente comprendí que lo que nos dice en el libro de cielo también, que nosotros nos vamos a vestir con la vestidura real y esa vestidura real es de sangre. Entonces, él está diciendo aquí, esta es mi vestidura, la vestidura de la crucifixión, la vestidura de sangre, y quiere que nos pongamos, él dice que él nos va a poner esa vestidura. Entonces, en el libro de cielo, pues también, pero de una forma un poquito diferente. Cuando habla del monacato divino, pues me vino a la mente esa lectura cuando Jesús le dice a Luisa que ellos son solos en el mundo, que es él y ella para él y él para ella. Y otra lectura cuando él dice, yo soy un prisionero de amor y tú también eres prisionera. Entonces, es exactamente lo mismo, pero aquí lo está describiendo Jesús, vamos, en una manera como más humana, por decir así, y en el libro de cielo nos lo describe en una forma ya divina, pero aquí ya está poniendo las bases, él dice, ese monacato, esa clausura, esa forma ermitaña, ¿verdad? Porque eso es una forma ermitaña en que en que vive el alma, que vive la divina voluntad, vive así, de esa manera. Pues ya él la está describiendo aquí. No, de verdad que la lectura es hermosísima, sinceramente. Eso quería compartir. Gracias, Mirta, sí. Em, es, bueno, yo con lo que dices, reafirmo que yo la vi como, aquí está tu herencia, Ujú. ¿verdad? Y todo lo que está dicho aquí tiene que ser tuyo. Entonces pensé,
lo que acabamos de ver que Mirta nos expuso de hacer el examen de conciencia, hay que agregarle todas las cosas que el Señor está diciendo aquí también, Ujú. ¿verdad? Para completarlo, porque tiene también esas implicaciones, ¿verdad? Cuánto de soberbia, cuánto de impaciencia, todo lo que él va describiendo allí que, que él, que él nos ha limpiado, ¿verdad? Porque al fin tenemos que estar con, con su potencia y con su fuerza y con su luz, convertirnos en otros, ¿verdad? Convertirnos en un Jesús. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su Padre es el Dios vivo que no tiene final. Cuando tocan mis labios su cuerpo Eucaristía, mi corazón transforma de pureza y castidad, y el beso de su boca que de amor me consume me da el dulce tesoro de la virginidad. Cristo es mi enamorado, es mi amante y mi amado, mi frente la ha marcado con su sello de amor, y yo estoy consagrada a mi Cristo adorado, que ningún otro amante se me acerque jamás. Su sangre preciosa me siento empurpurada y siento ya en mi alma su amor de eternidad. A nada tengo miedo, pues su paz me ha inundado y el fuego de su amor nunca se apagará. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Mi amado es para